El Ministerio Público, como líder de la acción penal, siempre atento a mantener, a preservar el orden jurídico, la estabilidad pública nacional, atacar en el momento, en el terreno, al crimen organizado, a la delincuencia organizada, a las mafias y a todos aquellos que pretenden atentar contra la paz de la República y propiciar a lo interno de nuestra nación situaciones, inclusive en medio de esta pandemia global, como ya conocemos, del COVID-19, que no cesan en conspirar, que no cesan en hacer llamados para intervenciones militares extranjeras, que no cesan en solicitar sanciones para crear una masacre, una matanza pública, nacional, con miles de muertos y heridos, inclusive manifestándose tristes porque en medio de esta pandemia el Estado venezolano ha actuado, y así ha sido reconocido de manera unánime dentro y fuera del país, de manera oportuna, eficiente, liderando estas acciones el propio presidente de la República y jefe de Estado, Nicolás Maduro, para preservar la salud pública. Vemos cómo sujetos al margen de la ley, totalmente obsesionados por la toma del poder solamente para ganar ventaja económica, para promover, como ya lo han hecho a nivel internacional y nacional, la corrupción. Este Ministerio Público, atendiendo inclusive a los últimos acontecimientos, queremos informar que como parte de la investigación iniciada la semana pasada con motivo de un intento de golpe de Estado y magnicidio, así de grave la situación, develado tras la incautación en Colombia de un arsenal de guerra que pretendía ingresar a Venezuela, hemos emitido una citación para que comparezca en este Ministerio Público el próximo jueves a las 9 de la mañana a uno de los principales responsables, según indica Cliver Alcalá. Me refiero entonces al ciudadano Juan Guaidó. Y quiero aquí mostrar la formal citación que fuese recibida por su jefe de seguridad el día de ayer en horas de la noche, debidamente firmada, para que comparezca ante el fiscal que lleva esta causa y responda ante los señalamientos hechos por el ciudadano hoy prófugo de la justicia y principal protagonista, según él mismo declara, de este intento de golpe de Estado y de magnicidio en contra de la República Bolivariana de Venezuela y en contra del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Quiero destacar y recordar que el pasado 23 de marzo fue incautado un importante arsenal de armas de guerra en territorio colombiano. Fueron nada más y nada menos que incautados 26 fusiles de asalto AR-15, 30 minas láser, 37 visores nocturnos, 8 silenciadores, chalecos antibala, casco y otros elementos de uso militar. Este arsenal iba a ser trasladado ilegalmente hacia nuestro país para luego ser utilizado contra las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela por grupos de asaltos entrenados previamente en la nación vecina, obviamente con la anuencia del presidente Duque y del gobierno colombiano. Desde Colombia, el propio ciudadano venezolano Cliver Alcalá Cordones confesó públicamente su participación en estos hechos y afirmó que el intento de pasar estas armas hacia Venezuela para armar a grupos terroristas había sido realizada por instrucciones directas del señor Juan Guaidó. Además, Alcalá afirmó que el acuerdo para la compra de estas armas fue firmado por JJ Rendón y el propio Guaidó, entre otros, y que tenía como objetivo, él mismo lo dijo, eliminar, usó la palabra, quirúrgicamente, según dice él, objetivos previamente identificados. Eso, el lenguaje
vamos a decir así, coloquial y silvestre, significa asesinar, matar a máximas autoridades del Estado venezolano. En tal sentido, también debo recordar que se abrió la investigación MP 69482-2020 y fueron designados para esta investigación 2 fiscales nacionales para procesar cada una de las cosas previamente identificadas en las actas policiales. Por este caso ya fueron acordadas las órdenes de aprehensión contra Cliver Alcalá Cordones y Antonio José Sequea Torres, quienes fungían, particularmente estos dos, como principales líderes de un grupo que, según revela el propio Cliver Alcalá, estaba compuesto de 90 mercenarios, entrenados previamente en campamentos establecidos en territorio colombiano con participación de asesores estadounidenses. A estas personas se les ha imputado los delitos de traición a la patria, tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo, intento de magnicidio y asociación. Quiero hacer algunos comentarios dentro del contexto de esta citación, repito, que hemos hecho para este próximo jueves a las 9 de la mañana a uno de los complotados en esta acción, el señor Juan Guaidó. Quiero recordar que frente a todo esto, la justicia colombiana, y es bueno siempre hacer este contexto comparativo, para vergüenza de todos los colombianos, deja la actuación de las autoridades judiciales en ese país en una situación totalmente bochornosa, puesto que un extranjero confiesa un delito de tráfico de armas, de preparación de grupos mercenarios públicamente, y ninguna autoridad colombiana tomó la decisión de detenerlo. Todo lo contrario, el sujeto decía que él, desde su casa, donde se conoce, tiene vínculos con el cartel de La Guajira y también tenía vínculos con los organismos de inteligencia de Colombia, estaba tranquilamente allí declarando a la opinión pública, a una radio colombiana, a la W, entre otras, grabando videos, y en medio de todo ello ni siquiera fue objeto de una investigación posterior y la apertura, obviamente, en calidad de detenido, de una judicialización de carácter penal. Peor aún, se le permitió salir del país, apoyado o llevado por autoridades extranjeras sin mediar ningún proceso legal. Al parecer, entonces, las autoridades estadounidenses pueden detener a quien sea en Colombia sin participación de la justicia colombiana. Un hecho que demuestra ya claramente que Colombia simplemente es una colonia anexada a los Estados Unidos de América. Hablamos entonces de un sistema de justicia, el colombiano, incapaz de parar los asesinatos de líderes sociales que ocurren día a día, incapaz de investigar en su momento la masacre del Palacio de Justicia, incapaz de proteger la vida de más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica que fueron exterminados a tiro, luego de haber sido desmovilizados, torturados y desaparecidos entre los años 80 y 90, incapaz de hacer cumplir los acuerdos de paz entre el gobierno y la FARC, y obviamente incapaz de poder detener en suelo colombiano y extraditarlo a Venezuela a un sujeto que confesó públicamente tenía como objetivo, en un arsenal de guerra incautado previamente, venir e ingresar a Venezuela con 90 mercenarios para matar, para asesinar, para cometer los más graves delitos de magnicidio en contra de las principales autoridades venezolanas. Quiero destacar que un detalle jurídico final sobre este tema. Independientemente que el ciudadano Cliver Alcalá Cordones, de nacionalidad venezolana y residenciado en Barranquilla, Colombia, hace 2 años, al verse descubierto, ¿verdad?, en este tráfico de armas con destino a Venezuela, él decide, desde su casa en Barranquilla, libre de coacción, recordemos esto, libre de coacción y apremio, declarar en un medio radial que la actividad que él desplegó tenía como propósito nada más y nada menos que derrocar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y proceder
inclusive a asesinarlo tanto a él como a las principales autoridades del Estado. Y que contaba con la participación, repito, de un contrato suscrito por el señor Guaidó y otros mercenarios estadounidenses. Lo que quiero destacar, que he visto lo expuesto de ello y la averiguación que ya lleva el Ministerio Público y la conducta desplegada por este sujeto Cliver Alcalá, donde rielan pública y notoriamente los delitos de traición a la patria, intento de magnicidio, de golpe de Estado, etcétera. Cabe destacar entonces que ya él en Estados Unidos de América no tendría cualidad jurídica, no tendría entidad de ningún tipo, ni legal ni moral, para cambiar la versión que ella dio en Barranquilla hace unas horas, donde se declara confeso del intento de magnicidio y de asesinato. Puesto que en ese país ya es una parte interesada, aparece un contratista, un mercenario estadounidense vinculado al hecho, ¿verdad? Y no puede quien es parte interesada en la comisión de un delito manejar igualmente los medios de la prueba. Imposible a nivel jurídico, a nivel legal, por lo que quiero alertar sobre este tema, porque cualquiera pudiera ya pensar que ya a este hombre en suelo estadounidense le colocan una pistola en la cabeza y le dicen, vas a leer esta declaración. No, esa ya no vale, no tiene cualidad, no tiene entidad. La que vale es la que dio en Barranquilla, donde él confiesa públicamente frente a medios de comunicación colombianos y en sus propias redes sociales que efectivamente su disposición con esas armas de guerra era matar, era asesinar, era derrocar a un gobierno legítimamente constituido en medio inclusive de una pandemia como la que está viviendo el mundo y particularmente Venezuela. Por lo tanto, en este sentido, el Ministerio Público está actuando de manera permanente, inclusive no solamente en casos tan graves como este que acabo de mencionar para la paz pública, sino también en casos vinculados, por ejemplo, al tema de la pandemia del COVID-19. Y es